Hola, buenas. En este vídeo vamos a resolver uno de los problemas propuestos en la Olimpiada Española de Física del año 2023. ¿Vale? Este problema se titula El architronito de Arquímedes. Arquímedes, pues, era un griego que, bueno, es bastante famoso por sus inventos y la verdad que muchos de sus inventos eran aplicados en la guerra, como por ejemplo el architronito. ¿En qué consiste el architronito? Pues ahí lo veis en pantalla, es un tubo cilíndrico, como veis ahí, ¿vale? Aunque veis a un cuadrado, es un círculo, ¿vale? De base. Y este artilugio funciona de la siguiente manera. Ponemos agua con aire, ¿vale? Pero un poco de agua y lo tapamos con una bala que veis ahí, de tal manera que aplicándole una fuente de calor a la parte donde está el agua va adquiriendo calor y cambia a estado de vapor, ¿vale? Y en estado de vapor crea mucha más presión. Entonces lo que tenemos en el architronito es como una especie de seguro, ¿vale? De pistón que se puede en un momento dado retirar, ¿vale? Y entonces liberaría la bala que con la presión avanza hacia la derecha a mucha velocidad y entonces esto sería como un cañón. Bien, este cañón, la fuerza de este cañón estaría creado por la presión que se genera al calentar el agua dentro de ese espacio cerrado, ¿vale? Entonces, se nos dan una serie de datos para el problema, que por ejemplo el diámetro del tubo cilíndrico son 20 centímetros, que la largura es 1 metro, que la masa del cañón son 20 kilogramos, la masa de la bala son 2 kilogramos, la bala se sitúa a 50 centímetros del principio, o sea, a 50 centímetros desde aquí. Luego el volumen de agua que se introduce son 100 mililitros, que eso es igual a 0,0001 metros cúbicos. Se nos dice también que la temperatura inicial son 20 grados centígrados y que la presión es de 1 atmósfera en el interior del recipiente y también en el exterior. Que una atmósfera en unidades del sistema internacional sería 101.325 pascales. Y por último se nos indica que, que hay una fuente de calor, la fuente que proporciona ese calor para convertir el agua en vapor y generar presión, es de 5.000 julios por segundo, ¿vale? Entonces, el primero de los apartados se nos pide calcular el número de moles de agua y de aire que hay inicialmente dentro del cañón y además calcular la densidad del aire. Bien, entonces para empezar vamos a calcular los moles de agua. Para calcular los moles de agua, lo que tenemos que hacer es multiplicar el volumen de agua por la densidad del agua. De esta manera obtenemos la masa de agua que tenemos ahí metida entre la masa molar del agua, que resulta ser 0,018 kilogramos por mol. Entonces, aquí tendríamos que el volumen del agua, como hemos dicho anteriormente, lo tenemos ahí, es 0,0001 metros cúbicos por la densidad del agua, que son 1000 kilogramos por metro cúbico, teniendo así la masa, y luego dividirlo por 0,018 kilogramos por cada mol. Entonces, de esta manera, si hacemos los cálculos, obtenemos que esto es 5,56 moles de agua, ¿vale? Eso es lo que tenemos dentro. Ahora, vamos a calcular los moles de aire. Para ello vamos a utilizar la ecuación de los gases ideales, que nos dice que la presión inicial, P1, por el volumen de aire es igual a el número de moles de aire por la constante de los gases ideales R por la temperatura inicial. Entonces, para ello necesitamos primero calcular el volumen de aire. ¿Cuál es el volumen de aire? Pues lo calcularemos así. El volumen total que hay aquí dentro es el volumen del aire más el volumen del agua, ¿no? Volumen de aire más volumen de agua. Entonces, el volumen del aire, que es lo que nos interesa, va a ser igual a volumen total menos volumen del agua. Entonces,
¿El volumen total cuál es? Pues la base por la altura del recinto, que es A. Entonces sería A por la base, que es pi, por r cuadrado, que en este caso es d entre 2, que d es el diámetro, pues d entre 2 es el radio, al cuadrado. Eso sería el volumen total, menos el volumen de agua, que ya sabemos 0,0001 metros cúbicos. ¿Esto a qué es igual? Pues es igual a 0,5 por pi por 0,2 entre 2 al cuadrado menos 0,0001 metros cúbicos. Y esto finalmente va a ser 0,0156 metros cúbicos. Que ya veis que en comparación con los metros cúbicos que ocupa el agua, pues es prácticamente igual al volumen total. De hecho, el volumen total sería, como es volumen de aire más volumen de agua, es 0,0157 metros cúbicos. Bien, entonces, una vez tenemos esto, ya podemos aplicar la ecuación de los gases ideales para hallar el número de moles. Tenemos que la presión inicial por el volumen de aire va a ser igual entre R por T inicial. Esto va a ser igual a los moles. Entonces aplicamos, ¿no? La presión inicial es una atmósfera, que es 101.325 pascales, por el volumen que hemos obtenido, 0,0156 entre 8,31, que es la constante de los gases ideales, por la temperatura en Kelvin, que es 293,15. Esto nos da unos moles igual a 0,649 moles de aire. ¿Vale? Ya tendríamos los moles de aire. ¿Cómo calculamos la densidad del aire? Pues simplemente hacemos masa del aire entre el volumen de aire. La masa del aire, ¿cómo lo hacemos? Pues el número de moles del aire por la masa molar del aire, que resulta ser 0,029 entre el volumen de aire. Por lo tanto, aplicando los datos que hemos obtenido, esto es igual a 1,21 kilogramos por metro cúbico, ¿vale? Y esta sería la respuesta del apartado A. Ahora, el apartado B. Se nos pide calcular la presión de vapor, la presión de aire y presión total dentro de la cámara cuando la temperatura es 150 grados. Bien. ¿Cuál es la presión total? La presión total dentro del recinto cerrado, es igual a la presión de vapor de agua más la presión del aire. Entonces vamos a calcular por un lado la presión del vapor de agua. Esto sería, esto es un dato que se nos da, tenemos que aplicar la ecuación de Clausius-Clapeyron, que la voy a copiar ahora. ¿Vale? Esto nos da la presión del vapor de agua. Entonces vamos a aplicar la fórmula para T igual a, que aquí me he equivocado, no es porcentaje, esto es grados centígrados. Otra vez me voy a equivocar. Grados centígrados, que por cierto en Kelvin sería 423,15 Kelvin. Bien, entonces aplicando esta temperatura a la presión de vapor de agua, obtenemos simplemente que esto es, la presión de agua es 465.200 pascales, que más o menos en atmósferas serían 4,59 atmósferas. Ahora, la presión del agua es simplemente volver a aplicar la ecuación de los gases ideales para el número de moles de agua entre el volumen que ocupa el agua por RT. En este caso T sería 150 grados o 423,15, que es lo que tenemos que usar. Aplicando todos los datos obtenemos 146.290 pascales, que más o menos son 1,44 atmósferas. ¿Vale? Bien, entonces, para hallar la presión total, simplemente tenemos que
sumar esta con estas dos presiones, obteniendo 6,03 atmósferas dentro del recinto cuando la temperatura es 150 grados. Y ahora se nos pregunta, ¿cuántos moles de agua quedan sin evaporar? Los moles que se han evaporado son, aplicando la ecuación de los gases ideales a los moles que se han evaporado, sería la presión de vapor por la presión de aire, perdón, por el volumen de aire, ¿vale? Que lo vamos a hacer más o menos como el volumen que había antes, ¿vale? Es igual a los moles de vapor por RT, ¿vale? ¿Por qué utilizamos volumen de aire? Porque básicamente lo que está ocurriendo es que parte del agua se está convirtiendo en vapor, entonces claro, hay menos agua, pero en comparación con el volumen total, es decir, 0,0157, el volumen de aire es 0,0156, ¿vale? Entonces la cantidad de agua que ocupa un volumen de 0,0001 metros cúbicos, la fracción de esto que pasa a esto es, digamos, que es despreciable, ¿vale? Entonces podemos usar el volumen de aire para hallar esta, pues esa expresión, que lo que nos interesa es no esto, porque estos son el número de moles que se han evaporado, sino el número de moles total de agua menos el número de moles que se han evaporado. Esto es lo que nos interesa para contestar cuántos moles de agua quedan sin evaporar. Bien, entonces vamos a aplicar que N vapor es igual a la presión que existe de vapor por el volumen de aire entre RT. Si aplicamos todo esto, obtenemos 2,06 moles de vapor. Lo que quiere decir que si el número de moles totales de agua era, lo tenemos por aquí, ¿dónde estaba? Aquí era 5,56, el número de moles que quedan sin evaporar será igual a 5,56 menos 2,06 y se obtiene 3,50 moles de agua sin evaporar, ¿vale? Bien, pasamos a la siguiente pregunta, que sería calcular a la temperatura T3 en la que toda el agua se ha evaporado. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a calcular a la temperatura T3 a la que toda el agua es vapor? Vamos a seguir una serie de pasos. El primero de estos pasos es considerar que si todos los moles de agua están en vapor, podemos aplicar la ecuación de los gases ideales, porque recordemos que el problema nos dice que podemos tratar el vapor y el aire como gases ideales en todo el problema. Entonces, esto sería igual a que la presión del vapor a la temperatura T3 es 5,56, que son los moles totales de agua que hay, por 8,31, que es la constante de los gases ideales, por la temperatura T3, que no sabemos, entre el volumen total, ¿vale? Que es 0,0157, que ya es el volumen total, es decir, 0,0156 más el 0,0001 de agua que había inicialmente. Y esto nos va a dar una ecuación, 2943 T3, es decir, esto relaciona la presión de vapor con la temperatura. Entonces, ahora vamos a usar otra ecuación que sabemos que también se cumple, que es la ecuación de Clausius-Clapeyron, que tenéis aquí reproducida, aquí, y obtendremos una segunda ecuación. Por lo tanto, tendremos dos ecuaciones, ese será un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas y podremos calcular en principio pues tanto PV3 como T3. Usamos la ecuación de Clausius-Clapeyron para obtener una segunda ecuación y entonces es la siguiente. Esta ecuación relaciona también la presión y
la temperatura. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? La idea es la siguiente. Si pudiéramos graficar las dos gráficas, ¿vale? La presión aquí y la temperatura aquí, pues no sé la forma que tienen. Bueno, la forma lineal de la primera y la segunda, pues lo que sea. Pues este punto es el que nos daría la T3 a la que, pues eso, se cumplen ambas y por lo tanto sería la temperatura a la que todo el vapor, o sea, toda el agua se convirtió en vapor. Pero este es un sistema de ecuaciones en el que esta ecuación es muy complicada de solucionar, ¿vale? Cuando igualamos ambas nos sale una ecuación dependiente de la temperatura que no podemos resolver con métodos analíticos, tendríamos que usar métodos numéricos. Entonces, el problema nos indica que comprobemos que esta temperatura T3 que queremos buscar se encuentra entre 190 grados y 200 grados. Entonces, ¿cuáles los resultados de la presión para T3 igual a 190 grados? ¿Vale? Vamos a hacer primero esto. En la primera de las ecuaciones, si utilizamos T3 igual a 190 grados, recordad que tenemos que cambiarlo a Kelvin, obtenemos una PV3 igual a 13,5 atmósferas. Y si utilizamos la segunda de las ecuaciones, obtenemos que PV3 es igual a 12,3 atmósferas. Bien, ahora vamos a hacer lo mismo, pero para T3 igual a 200 grados. Bien, en la primera de las ecuaciones obtendríamos que PV3 va a ser igual a 13,7 atmósferas. Y para 2 obtenemos que PV3 es igual a 15,3 atmósferas. Por lo tanto, si os fijáis aquí, digamos que este valor digamos que ha pasado el valor, aquí estaba por debajo de este, pero aquí está por encima de este. ¿Y qué es lo que ha ocurrido en la gráfica? Si nosotros pudiéramos graficar lo que ha ocurrido es que la ecuación 1, ¿vale?, hace una cosa así, ¿vale? Es una gráfica lineal. Y la ecuación 2 hace una cosa así, ¿vale? Esa es la forma que tiene, más o menos. Entonces este es el punto que nos interesa. ¿Qué ocurre? La temperatura que nos interesa está aquí. Pero nos han dicho que probemos 190 y 200. ¿Qué ha ocurrido a 190? Que para la ecuación 2, que es esta de aquí, 2 y 1, hemos obtenido un valor menor que para la ecuación 1 para esa misma temperatura. Pero para el 200 hemos obtenido que la ecuación 1 era menor y la ecuación 2 es mayor, ¿vale? Valía 15 aquí más o menos y aquí 13,7 y aquí valía 12 y aquí 13,5, ¿vale? Más o menos. Entonces lo que ha pasado es que la ecuación 2 ha traspasado a la ecuación 1 desde 190 a 200, de tal manera que la temperatura T3 que nos interesa está entre, o pertenece al intervalo 190-200 de temperatura. Por lo tanto, la temperatura que nos interesa es un valor entre 190 y 200. Y para hacer los cálculos subsiguientes vamos a suponer que esta temperatura que nos interesa es más o menos 195 grados, ¿vale? Y ya estaría, esta parte. Vamos a pasar al apartado D. ¿Qué se nos pide en el apartado D? Se nos pide calcular todo el calor empleado para aumentar la temperatura desde T1 hasta, que era 20 grados, hasta una temperatura T4 igual a 300 grados. Se nos pide calcular todo ese calor. Quien dice calor dice energía, toda la energía que se ha suministrado al sistema para subirla de T1 a T4. Y entonces tenemos que escribir una lista ordenada con todos los procesos involucrados
empezando por el que más calor ha necesitado y terminando por el que menos, ¿vale? ¿Cuánto tiempo ha estado encendida la fuente de calor? Eso también se nos pregunta. Entonces, primero, para pasar de T1 a 20 grados hasta la temperatura T3 en la que el agua ya es vapor, 195 grados, podemos considerar que en este proceso de T1 a T3 el agua que había se mantiene en estado líquido, ¿vale? Eso es lo que nos dice el problema que hagamos, porque si no es mucho más complicado. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que se calienta de 20 a 195 4 cosas: el cañón, la bala, el agua en estado líquido y el aire, ¿vale? Entonces, vamos a calcular el calor que han necesitado cada uno de estos cuerpos para subirse de 20 a 195 grados. Y vamos a tener en cuenta que el cañón y la bala, como ambos están hechos de hierro, los vamos a tomar como una misma masa que se calienta, ¿vale? Si el cañón era 20 kilos y la bala son 2 kilos, el total serán 22 kilos de hierro que se han de calentar. Entonces, ¿cuál es el calor necesario para calentar esto? Pues tomamos el calor específico del hierro. ¿Qué es el calor específico? Es la energía necesaria para subir 1 kilo de masa, 1 grado de temperatura. Entonces, si esto lo multiplicamos por la masa del cañón más la bala por T3 menos T1, obtendríamos el calor. El calor específico del hierro es 450 julios por kilogramo por Kelvin, por 22, que es la masa total, por 195 menos 20. No tenemos que pasar a Kelvin porque si esto lo pasáramos a Kelvin, la resta en Kelvin nos daría el mismo valor que la resta en Celsius. Entonces, esto finalmente es 1,73 por 10 a la 6 julios. Bien, esto para calentar el hierro desde 20 hasta 195 grados. Ahora, vamos a ver cuánto calor se necesita para el aire. Primero, la masa del aire que hay, la calculamos como el número de moles de aire por la masa molar, que era 0,029. Esto nos da una masa total de 0,019 kilogramos de aire. ¿Cuál es el calor necesario para calentar el aire desde 20 a 195? Pues sería el calor específico del aire por la masa de aire por la temperatura, el cambio de temperatura. Esto, si lo hacemos, nos da lo siguiente. Y por último necesitamos saber el calor que se ha utilizado para calentar el agua desde 20 a 195 grados. Esto sería Q del agua es 4180 julios por kilogramo por Kelvin. Esto es el calor específico del agua por 0,1 kilogramos. ¿Por qué sabemos que es 0,1 kilogramos de agua? Pues porque si tenemos 100 mililitros, eso es lo mismo que tener 0,1 litros. 1 litro pesa 1 kilo, 0,1 litros pesarán 0,1 kilogramos por 175, que es el cambio de temperatura. Esto nos da 7,315 por 10 a la 4 julios. Vale, entonces ahora el calor total para pasar de T1 a T3 será el calor del hierro de pasar T1 a T3 más el calor suministrado al aire para pasar de T1 a T3 más el calor del agua suministrado para pasar de T1 a T3. Sumamos esto más esto más esto, obteniendo 1,81 por 10 a la 6 julios, ¿vale?
Bien, cuando ya estamos a 195 hemos dicho que el agua va a pasar a vapor. Entonces, este proceso físico necesita también de un aporte de energía. Este aporte de energía es... Entonces, el calor necesario para pasar de líquido a vapor es el calor latente de vaporización del agua, que vamos a llamar como L, por el número de moles que hay de agua, que esto ya lo sabíamos. El calor latente del agua es 40 por 10 a la 3 julios por mol, y el número de moles totales será 5,56 moles. Por lo tanto, esto nos da que para pasar de líquido a vapor de agua hemos gastado 2,224 por 10 a la 5 julios. Entonces, tercer paso, pasar de temperatura 3 a 195 grados a temperatura 4 300. Para ello, bueno, pues tenemos que usar las mismas ecuaciones que para el hierro y para el aire, y para el vapor usaremos las mismas ecuaciones que antes, pero utilizando el calor específico del vapor de agua, que es diferente al calor específico del agua líquida, ¿vale? Entonces, si hacemos todo esto, obtenemos los siguientes resultados. Y ahora lo único que tenemos que hacer es sumar todos los calores anteriores y nos dará el calor que ha sido necesario para subir el sistema de T3 a T4, y se obtiene una cantidad igual a 1,056 por 10 a la 6 julios. Bien, entonces la cantidad de calor total que se ha necesitado para pasar el sistema desde T1 a T4, siendo T1 20 grados y siendo T4 300 grados, es esto. Es lo siguiente: el calor para pasar de T1 a T4 va a ser el calor necesario para pasar de T1 a T3, que ya lo hemos calculado antes, más el calor para pasar el agua de líquido a vapor, más el calor necesario para pasar de T3 a T4, que lo acabamos de calcular. Si utilizamos los números anteriores, obtendremos que esto es 3,088 por 10 a la 6 julios, o sea, necesidad. Y por último, se nos indica en el problema que tenemos que calcular el tiempo necesario para pasar a esta temperatura de 300 grados. Se nos dice que la fuente de calor proporciona un calor igual a 5000 julios cada segundo. Entonces, para calcular el tiempo, lo único que tenemos que hacer es el Q para pasar de T1 a T4, el calor, entre la K. Esto nos va a dar 617,7 segundos, que va a ser igual a 10 minutos y 18 segundos ha tardado, ¿vale?, el sistema en calentarse. Bien, ahora ya pasamos al apartado E. En el apartado E se nos pide que obtengamos la expresión de la presión de vapor de agua cuando la base de la bala está a una distancia X de la tapadera del cañón. Compruebe que en todo el trayecto de la bala por el interior del cañón es razonable suponer que la acción de la presión atmosférica es despreciable. Entonces, básicamente lo que se nos dice es que calculemos la presión de vapor de agua cuando la bala está a una distancia X. Si esta es la distancia inicial, cuando la bala está aquí, ¿vale?, ha recorrido esta distancia, y entonces vamos a llamar a esto X, ¿vale?, siendo esta distancia A, ¿vale?, la inicial a la que se encontraba la bala. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Primero, vamos a calcular, se nos dice, hay que tener en cuenta esto, que para un proceso adiabático, como el que tenemos en pantalla, porque se produce muy rápido, para procesos adiabáticos la presión del gas por el volumen del gas elevado
a gamma, que gamma es el coeficiente adiabático del vapor. Esto es igual a una constante, ¿vale? Esto se va a mantener constante en el movimiento. Entonces, ¿cuál es la presión de vapor inicial? El vapor que hay en el recipiente son 5,56 moles, ¿vale? Eso primero. Entonces, como hay 5,56 moles, aplicando la ecuación de los gases ideales, obtenemos la presión de vapor inicial, que es la que queremos saber, ¿vale? La presión de vapor inicial a una temperatura de 300, no lo olvidemos, es el número de moles total, o sea, no total, sino de vapor, que es 5,56, por R por T, 4, que ya sabemos que es 300, entre el volumen total inicial. Bien, entonces esto sería 5,56 por 8,31 por 573,15, que son en grados Kelvin, 300 grados Celsius, entre 0,0157. Esta presión inicial nos da 1,69 por 10 a la 6 pascales, que esto más o menos en atmósferas es 16,6 atmósferas. Bien, ¿y cuál es la presión final? Pues la presión final aplicamos simplemente presión inicial por volumen inicial, como se tiene que mantener constante. Esto es igual a la presión final por el volumen final elevado a la constante adiabática del vapor. Por lo tanto, la presión final va a ser igual a presión inicial por VI entre V final elevado a gamma. V final es el volumen total del cilindro. Entonces, esto será pi entre d entre 2 al cuadrado, que es el radio, por la longitud, que era 1 metro. Y esto nos da 0,0314 metros cúbicos. Es decir, que el volumen inicial entre el volumen final es igual a 1 medio. Y por lo tanto, la presión final es igual a la presión inicial entre 2 gamma, por lo tanto 16,6 atmósferas entre 2 elevado a 1,324, que es el valor de la constante adiabática. Finalmente es que la presión final es 6,65 atmósferas. Entonces, ¿cómo podemos saber que esto es que se puede despreciar la presión de fuera, que la presión de fuera es una atmósfera? Esto lo podemos saber por lo siguiente. Primero, tanto 16,6 como 6,65 son presiones que son bastante más grandes que una atmósfera. Pero es que no solo eso. Si nosotros calculáramos la presión que ejerce el aire al principio, ¿vale? La presión inicial a 300 grados nos va a salir más o menos 1,9 atmósferas. Y la presión final del aire nos va a salir más o menos 0,8 atmósferas. Por lo tanto, en el proceso en el que el cañón, la bala va saliendo y el volumen va aumentando y al final sale, la presión del aire va disminuyendo de 1,9 a 0,8. Por lo tanto, más o menos de media, podríamos decir que la presión del aire que hay dentro se compensa con la presión de fuera. Entonces estas dos presiones se compensan y no las tenemos que tener en cuenta. Y es por esto que para hacer estos cálculos podemos utilizar exclusivamente la presión de vapor. ¿Bien? Entonces, el apartado nos dice que hallemos el valor de la presión de vapor en función del avance X. Entonces, vamos a hacer esto. La presión inicial por el volumen inicial elevado a la constante adiabática del vapor va a ser igual a la presión cuando la bala está en la posición X por el volumen cuando la bala está en la posición X elevado a gamma. Entonces, primero, esta parte de aquí, ¿a qué es igual? Esta parte de aquí es igual a 16,6 por 0,0157 elevado a 1,324, ¿vale? Es ese número, y ese número va a ser igual a P.
de x, perdón, px por v de x elevado a gamma. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? X, recordemos que lo tomamos desde el inicio del cañón, como lo he puesto aquí en el dibujo, ¿vale? Aquí lo he puesto así. X lo tomamos desde el inicio del cañón. Por lo tanto, el volumen de X, que depende de X, va a ser igual a 0,0314 X, ¿vale? Esto va a ser el volumen. Si lo hacéis es simplemente, pues eso, el pi por d entre 2 elevado al cuadrado por x, ¿vale? Esto sería. Entonces, tenemos ya v de x. Ahora tenemos que obtener p de x, que no va a ser otra cosa que pi entre vi alfa entre v de x lambda. O sea, joder, lambda, alfa, me estoy equivocando, es gamma. Por lo tanto, la presión inicial por el volumen inicial por el volumen que depende de x elevado a la gamma, joder. ¿Y esto a qué es igual? Esto es igual a 16,6 por 0,0157 elevado a 1,324 arriba entre 0,0314 elevado por x, todo ello elevado a 1,324, ¿vale? O lo que es lo mismo, esto lo juntamos, ¿vale? En una misma fracción y obtenemos 16,6, 0,0157 es el doble, es la mitad que 0,0314 y por lo tanto tenemos 2x elevado a 1,324 en el denominador. Y esto finalmente va a ser 6,63 entre x elevado a 1,324. Esto, señoras y señores, es la presión en función de la posición de la bala, ¿vale? Que también puede ser representado en pascales, multiplicando simplemente por 101.325 como 6,72, porque esto es atmósferas, esto es medido en atmósferas, por 10 a la 5 entre x elevado a 1,324 y esto serían pascales. Bien, ya tenemos este apartado. Ahora vamos a pasar al apartado F, en el cual se nos pide escribir la ecuación del movimiento de la bala en función de x, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Esto de aquí. Vamos a hacer lo siguiente, que la fuerza que se ejerce sobre la bala es igual a su masa por la aceleración. ¿Qué es la fuerza que se ejerce sobre la bala? Pues la presión en función de x, ¿vale? Por el área de la bala, que ya hemos dicho que es la misma que el área del cañón, que es cilíndrico, es igual a la masa de la bala por la aceleración, que se puede representar como la derivada segunda de la posición con respecto al tiempo, ¿vale? Entonces, aplicando los números, 6,72 por 10 a la 5, lo tenemos que utilizar en pascales porque el resto de cosas están en el sistema internacional y los pascales también son del sistema internacional. Vale, por pi por d al cuadrado entre 4, ¿no? Sí. Esto es igual a la masa de la bala es 2 kilos por otra forma de representar esto, pues es así, ¿vale? La derivada segunda de x con respecto al tiempo. Y esto se transforma ya en números como 10.600 por x elevado a menos 1,324 es igual a la derivada segunda de x con respecto al tiempo. Bien, esto ya sería la respuesta del apartado F. Ahora, la respuesta lo que se nos pide en el apartado G es obtener la expresión para la velocidad de la bala a lo largo del cañón. Entonces, para hacer esto, se nos dice en G que transformemos la derivada segunda de la posición con respecto al tiempo como la velocidad por la derivada de la velocidad entre x, ¿vale?
Bien, entonces sustituimos esto aquí obteniendo la siguiente ecuación diferencial. 10.600 por x elevado a menos 1,324 es igual a v por dv entre dx. Y esto se puede integrar para obtener una solución de la siguiente manera. 10.600 de la diferencial de x la pasamos al otro lado, entonces tenemos que hacer la integral desde 0,5, que es la posición inicial, hasta una posición x arbitraria, ¿vale? De x' menos 1,324. La prima es para diferenciar entre esta variable y la de dentro de la integral, ¿vale? Tenemos que hacer esa integral y es igual a la integral desde 0, porque empieza por el reposo, hasta v, que es la velocidad que queremos saber, de v de v. Entonces, para hacer esta integral, tenemos que hacer 10.600 y la integral es igual a x elevado a 1 menos 1,324, ¿bien? Entre 1 menos 1,324. Todo ello evaluado de 0,5 hasta la posición x. Y al otro lado la integral da v de x al cuadrado entre 2, porque v depende de x. Entonces, finalmente, si hacemos los límites de la integral y todo el rollo, finalmente obtenemos que v de x es igual a 256 por la raíz de 1,25 menos x elevado a menos 0,324. Y esta sería la respuesta al apartado G. Tenemos la velocidad de la bala en función de x. Y ahora, por último, se nos pide calcular la velocidad que tiene la bala al salir por el cañón. Entonces, la velocidad de la bala al salir por el cañón es aquí poniendo un 1, y entonces sería simplemente 256 por la raíz de 0,25, que es 0,5, y finalmente obtenemos que la velocidad de salida es 128 metros por segundo. Y ya estaría este ejercicio. Espero que os haya gustado y nos vemos en los siguientes.